impulso, si nos queremos lanzar a lo que Dios tiene para nosotros en este año, lo que va a venir para nosotros va a salir de adentro. Porque yo estoy seguro que el Señor ya puso en tu corazón los talentos, los dones, lo necesario para salir adelante y lograr tu victoria en este año. Tú tienes fe, el Señor está dispuesto a poner fuerza, a poner valentía, a llenarte de coraje para salir y agarrar tus conquistas, agarrar tus victorias. Pero muchas veces es aquí adentro donde uno batalla más. Y es aquí adentro donde las cosas tal vez no están bien. Entonces no es un Dios injusto que no te ayuda a ti este año. Es que nosotros tenemos que ganar nuestra batalla desde adentro para impulsarnos hacia lo que Dios tiene. Y hay situaciones tal vez que no están siendo tratadas aquí adentro. Hoy yo vengo a que tú puedas hacerte un autoanálisis. Preguntas como, ¿estás donde quisieras estar? ¿La pandemia sacó lo mejor o lo peor de ti? ¿Será que tu fe está intacta, está creciendo o se está debilitando con el tiempo? ¿Será que ya no eres más esclavo de la ansiedad, de la depresión, del estrés, de un pecado? ¿Que ya eres libre de eso y nada te encadena? Vamos con la última. Si Jesús viene hoy, ¿te llevaría con Él? Son preguntas que son un poco incómodas, confrontadoras. Pero si hay alguna pregunta que no te da miedo hacértela o te da recelo hacértela, es porque hay un tema tratado dentro tuyo que tienes que sanar para impulsarte a lo que Dios tiene para ti. Si no, te va a tener encadenado y cada vez que intentes vas a fracasar. Porque esas situaciones no tratadas en nuestro corazón, con el tiempo comienzan a nutrirse y a crecer, agarrando lo bueno que Dios tiene para ti. Comienzan a consumir eso y comienzan a hacerte sentir que no puedes. Y cuando te das cuenta, una opinión, una palabra, una situación se convirtió en un gigante dentro tuyo que no puedes batallar. Gigante, según el diccionario, es algo que tiene un tamaño superior a otros de su misma clase. Arrancó con un pensamiento de duda, pero hoy la duda, tu inseguridad es más grande que tu fe y se está nutriendo de tu fe y cada vez tienes menos fe. Lo que comenzó como una tentación, hoy es un pecado el cual te tiene atado y cada vez que te quieres lanzar tienes una cadena que no te deja avanzar. Lo que arrancó con una palabra de alguien, una opinión de alguien más, la dejaste una semilla en tu corazón que hoy se convierte en un estrés, en una ansiedad, en una depresión que consume la paz y el amor que Dios tiene para ti, el gozo que Dios tiene para ti. Y entonces estas cosas, pequeñas semillas que alguien más puso en tu corazón o que tú permitiste que ingresen a tu mente y a tu corazón, hoy se hicieron tan grandes que son difíciles de batallar. Y mientras no las sanemos, no podemos lanzarnos a lo que Dios tiene para nosotros en este año. Por eso es que el impulso viene de adentro hacia afuera. Por eso el lugar que tiene que estar más fortificado, más cerca a Dios, es tu corazón. Porque de ahí saldrá todo lo que te impulsará a lo nuevo de Dios. Ahora, es normal tener estas crisis dentro nuestro, pero hay que sanarlas ya. Y yo te vengo a enseñar cómo derrotar esos gigantes interiores. Yo no estoy hablando, cuando hablo de gigantes, yo no hablo de un gigante de carne y hueso, no estoy hablando de tu jefe, no estoy hablando de la persona que está al lado tuyo, estoy hablando de esos gigantes de nuestro interior con los que tenemos que luchar día a día para creer que Dios tiene la victoria en nuestra vida. Son esos gigantes que se quieren robar tu capacidad, que se quieren robar tus energías, tus ganas y tu fe. El pueblo de Israel también tuvo que enfrentarse a gigantes. Pero tenía un gigante del cual nunca se pudieron zafar, que era en su interior. Salieron de Egipto libres porque vino Moisés usado por Dios y lo liberó de Egipto, de la esclavitud. Salieron 40 años en el desierto, vieron milagros, vieron la mano de Dios. Después salieron a la tierra prometida y la conquistaron. Pero nunca su mente dejó de ser esclava en Egipto.
Y entonces en el desierto, por más de que les caía carne y maná del cielo, por más de que veían una columna de fuego, siempre dudaban y querían volver al mínimo problema. Cuando estaban a la puerta de la tierra prometida, dudaron. Cuando estaban en la tierra prometida, también dudaron. Y cuando la conquistaron, dudaron que los vinieron a conquistar otras culturas. Y siempre su mente, su gigante en su mente de esclavitud, los hacía retroceder. Y entonces se levanta un profeta, el profeta Ageo, y dice estas palabras, que quiero que vayas conmigo a leerlas. Ageo 1, del 5 al 7. Ten tu Biblia prendida. Hoy vamos a ver algunos versículos, ¿verdad? Vamos a ver harta Biblia hoy. Ageo 1, 5. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El profeta hace en ese tiempo a Israel meditar sobre el camino que están transitando. Hoy yo traigo las palabras del profeta. ¿Qué tal si por un momento meditamos sobre nuestro camino? Desde hoy en nuestras redes sociales puedes encontrar un documento que te va a ayudar a hacerte preguntas para un autoanálisis, que te recomiendo que lo puedas hacer al salir de este lugar o al terminar este mensaje. Puedas ir a nuestras redes sociales. Hay unas preguntas que queremos que tú te hagas para arrancar esta semana en lo que tenemos para ti de parte de Dios. Meditad sobre vuestros caminos. Y tal vez te identificaste con lo que está pasando aquí. Dice que el pueblo sembraba mucho, pero no cosechaba mucho. Y puede ser que te sientas tú hoy así. Tanto tiempo vienes acá, pero sientes que no cosechas lo mismo del que está al lado tuyo. Eres líder en la casa y semana a semana predicas su palabra, pero sientes que no recoges, que no cosechas lo suficiente. Eres un servidor fiel de esta casa, pero a veces sientes que Dios es injusto contigo. Pero eso no se trata de un Dios injusto. No se trata de un Dios que tiene favoritos. El problema con Israel es que tenía sus prioridades cambiadas. Y entonces cuando sembraba, no incluía a Dios, no lo hacía parte de su siembra y por eso cosechaba poco, lo humanamente posible, lo natural. Y entonces llega un momento en donde dice, comes y bebes, pero no te satisfaces. Porque déjame decirte algo, cuando Dios no es lo más importante en tu corazón, nada ni nadie va a poder ocupar ese lugar. Y por ende, nada ni nadie te va a ser suficiente. Por más de que te esfuerces, por más de que llegues a tener el trabajo soñado, por más de que llegues a estar con una persona increíble, nada va a ser suficiente, solo tu Dios. Y Él debe ser lo más importante. Por eso es que comemos, bebemos y no nos satisfacemos. Dice, vestís y no os calentáis. Y es que comenzamos a sentir que nada nos es suficiente. Nada de lo que tienes te es suficiente. Y comenzamos a pensar que las bendiciones de Dios no nos son suficientes. Que lo que hoy tenemos no es suficiente. Y termina diciendo una declaración tan fuerte y dice, el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Qué significa esto? Dice que lo que ellos trabajaban, al momento de pagarles, le pagaban en saco roto. Y hace un simbolismo a que lo que tú te esfuerzas, la paga se va. Es como que tú tengas tu sueldo, el que te esforzaste todo el mes, y lo pones en un bolsillo con hueco. Cuando te das cuenta, no queda nada. Es como esa cheque de quincena, que viene la quincena y el 16 ya no hay nada. No sé cuántos les ha pasado eso. A mí a veces me pasa, ¿verdad? Viene el 15 y por ahí mismo se va y ni siquiera alcanzaste a saludarlo. Pero muchas veces nos sentimos así. Y son por esos gigantes que cuando queremos lanzarnos a lo bueno de Dios, cuando queremos lanzarnos a creer en lo que Dios tiene para nosotros, entonces nos obstaculiza estos gigantes en nuestra mente y no nos deja impulsarnos. Por eso hoy yo me puse a investigar en la palabra y hay personas en la palabra que se enfrentaron a gigantes. Pero ellos tuvieron una forma de ver las cosas diferente y quiero que hoy aprendamos de ellos.
Quiero que vayas primero conmigo a 1 Samuel 17, 23 al 24. 1 Samuel 17, 23. Dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las líneas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran Israel se prepara para la batalla. Va al campo de batalla listo, con todas sus armaduras, con sus carros de guerra, con todas sus estrategias planeadas, y estando al pie de poder luchar por su victoria, sale del pueblo enemigo, del ejército enemigo, un gigante. Y dice: vamos 1 a 1, el que gane venciera al otro. Y ven la estatura de ese gigante, el pueblo se llena de temor y comienza a huir. Y es que el temor, el miedo, lo que hace es paralizarte. Y sorry que traiga tanto significado, pero yo soy un hombre que le busca significado a todo. Miedo significa, y escucha esto bien, sentimiento de desconfianza que impulsa, di conmigo, impulsa, a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseas. Es decir, que el miedo también te impulsa, pero te impulsa al lado contrario de las promesas de Dios. El miedo te impulsa al lado contrario de lo que esperas. El miedo también te impulsa a ir al lado contrario de lo que Dios tiene planeado para ti. Y eso estaba pasando con Israel. Estaba frente al gigante, al pie de la victoria, en la puerta de su victoria, pero vieron un gigante, y eran miles, pero vieron un gigante y sintieron temor y se paralizaron por días. No sabían qué hacer, murmuraban entre ellos, días viendo ese gigante atemorizarlos, y ellos querían huir. Pero se levanta uno que no tenía por qué estar ahí. Un muchacho, David, que fue a entregarle comida a sus hermanos guerreros. Y escucha y ve esta situación. Y mira conmigo cómo él habla de esto. Ahí mismo en 1 Samuel 17, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios? David se levanta en medio de todo el ejército, sin él ser un guerrero. Se levanta y no ve un gigante, porque nunca en 1 Samuel 17, nunca habla de Goliat como un gigante, nunca lo describe como un gigante. Las palabras que él usa para describir a Goliat es filisteo incircunciso. La circuncisión era lo que separaba y lo que identificaba al pueblo escogido de Dios del resto. Y lo que David estaba viendo en Goliat era lo que al gigante le faltaba. Era el respaldo del Dios viviente. Entonces, un muchacho, un joven, frente a un gigante, pero no ve un gigante, ve lo que al gigante le faltaba, que era Dios. Y se levanta con fe, y sabemos la historia. Él se levanta y con una onda y una piedra lo derrota y trae la victoria para Israel. Porque eso pasa con una persona que confía en Dios. Cuando se levanta en fe y sabe que el que lo está respaldando es el Dios viviente. Porque, señores, no es el tema de cuán grande es tu gigante, cuán grande es tu problema, cuán grande es tu adversidad, cuán grande es tu enfermedad. Es que tú tienes un Dios más grande. Y tú tienes un Dios viviente que el día de hoy está vivo y que te está respaldando. No es un Dios muerto, es un Dios que está vivo y te respalda en todo lo que haces. Pero hay que levantarnos como esos David, en medio de un pueblo atemorizado, en medio de una ciudad atemorizada, y levantarnos en fe creyendo que lo bueno de Dios viene para nuestra vida y nuestra descendencia. Amén. Amén. Dale fuerte ahí aplauso a Dios. Y hubo otra historia también de un pueblo que también se enfrentó a un gigante. Sorry, ahí se me acaba de apagar la tablet, pero tenía mi celular. Oren por mi celular, que también está con batería baja. Había un pueblo, el pueblo de Israel,
sale de Egipto, camina por el desierto alrededor de 2 años y está a la puerta de la tierra prometida. 2 años, no estamos hablando de los 40 todavía. 2 años a la puerta de la tierra prometida. Y entonces Dios le manda a Moisés que elija 2 espías que vayan a ver cómo es la tierra, ver sus debilidades, ver cómo estaban fortificadas, ver por dónde podían entrar, cuál era la ciudad por donde podían comenzar a conquistar. Y entonces esta instrucción le da Dios a Moisés. Y quiero que vayas conmigo a Números 13, del 1 en adelante. Dice: el Señor le dijo a Moisés: envía a algunos hombres a explorar Canaán, el territorio que les voy a dar a los israelitas. De cada tribu envía un hombre que sea jefe entre los suyos. Estos 2 espías no eran cualquier persona, eran jefes de su tribu. En otra versión dice príncipes de su tribu. Era gente que admiraba a su tribu, eran autoridad en su tribu, era gente ejemplar. Y saca los mejores de cada tribu y los envía a inspeccionar. Y después de 40 días llegan estos espías con un reporte que no era tan favorable. Mira conmigo ahí donde estás, Números. Ahí mismo en el capítulo 13, versículo 27, dice: le informaron a Moisés así: fuimos al territorio a donde nos enviaste, y en verdad es una tierra que rebosa de leche y de miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero la gente que la habita es fuerte, las ciudades son fortificadas y muy grandes, e incluso vimos allí a los descendientes de Anac. Llegan los espías, ven que era un pueblo, una nación, que había naciones fortificadas, que eran fuertes, y hablan de que vieron descendientes de Anac. Anac era una especie de gigantes en la época de Noé. Y en el original habla de cananeos de gran estatura. Quiere decir que se enfrentan y ven gigantes. Y entonces de los 2 espías, 10 espías dijeron esto. Ahí mismo en Números 13, vamos a leer el 31. Cuando te enfrentas a un gigante, hay 2 formas de ver las cosas. Ver las cosas en la realidad de Dios y ver las cosas bajo la realidad de este mundo. 10 espías veían las cosas como las ve el mundo. Y mira conmigo, versículo 31. Pero los espías que fueron con él dijeron: no seremos capaces de atacar a esa gente porque ellos son más fuertes que nosotros. Luego esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo: la tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente que vive en ella. Toda la gente que vimos era enorme. Basta con decirles que vimos incluso a los Nefilim. Los descendientes de Anac vienen de los Nefilim. Ante ellos nos sentimos como saltamontes y así les parecíamos nosotros a ellos. 10 espías se dejan gobernar del miedo y cuando llegan con este reporte, llegan con palabras como: no seremos capaces, ellos son más. Comenzaron a esparcir falsos rumores entre el pueblo. Y llega un momento en donde hacen esta declaración al final de los versos: ante ellos nos sentimos como saltamontes. Y así les parecíamos nosotros a ellos. El mundo siempre va a tratar, por medio de su estructura, por medio de sus formas, de que tú te sientas siempre menos. De que sientas que vales menos de lo que fuiste creado por Dios. Que no vas a lograr lo que Dios dispuso en tu corazón, sino menos. De que tú no vales lo suficiente y siempre va a inculcar sobre ti el menosprecio a ti mismo. Y entonces nos enfrentamos a ese gigante enfrente nuestro. No somos capaces. Ellos son más. Nos sentimos como saltamontes, un pequeño insecto. Y no solo se queda en lo que pensamos, sino que comenzamos a asumir lo que el resto piensa de nosotros. Porque ellos decían: ante ellos somos como saltamontes y así les parecíamos nosotros a ellos. Llegaron a asumir lo que los cananeos pensaban de ellos. Y es que este sentimiento de menosprecio a uno mismo nos hace hacer ideas en nuestra cabeza de lo que la gente piensa de nosotros.
Y estamos con el temor de cuándo mi jefe me va a votar, cuándo mi esposa me va a decir esto, cuándo mis hijos van a hacer aquello. Y comenzamos a ser gobernados por el miedo. El reporte de estos 10 espías provocaron que todo el pueblo se rebele ante Moisés y ante Dios. El testimonio, las palabras, la versión de 10 contagiaron a todo un pueblo. Y el pueblo, lo puedes ver en Números 14, el pueblo habló mal de Moisés, pidieron un cambio de líder, pidieron sacar a Moisés y que pongan un líder que los devuelva a Egipto. Y cuando se levantan los 2 espías confiando en Dios, quisieron apedrearlos y matarlos. Porque el miedo siempre te va a alejar de la presencia de Dios. Siempre va a hacer lo contrario y te va a decir que creas lo contrario que su palabra dice de Dios para ti. El miedo es lo que nos quita el poder impulsarnos hacia una victoria. El miedo de 10 contagió a miles que eran el pueblo de Israel. Porque si hay algo que es más contagioso que el Omicron, es el miedo. Y si tú permites que el miedo entre a tu casa por medio de ti, al poco tiempo toda tu familia va a ser gobernada por el miedo. Si tú permites vivir bajo el miedo en toda tu vida, tu descendencia va a luchar con el miedo y va a vivir bajo miedo. Si tú permites que el miedo entre a tu negocio, entonces muy pronto tus empleados van a vivir bajo ese miedo también. Porque el miedo es contagioso. Y entonces cuando llega este tiempo de miedo, comenzaron a rebelarse todo el pueblo de Israel. Y entonces Dios habla a Moisés y le dice esto. Números 14, 22 al 23. Todos los que vieron mi gloria, esto es Dios hablando, y los que vieron los milagros que hice en Egipto y en el desierto me han probado estas 10 veces y no me obedecieron. Versículo 23, todos ellos, todos me despreciaron, no verán la tierra que les prometí a sus antepasados y no entrarán en esta tierra. ¿Saben los que hizo que estén dando vueltas 40 años en el desierto del pueblo? El miedo a entrar a la tierra prometida. Tenían 2 años en el desierto, a la puerta de la tierra prometida, tuvieron miedo, se rebelaron contra Moisés y contra Dios. Entonces Dios dispuso que no entren a la tierra prometida y por 38 años dieron vueltas hasta que esa generación murió y se levantó una nueva que sí le creyó a Dios y entró a la tierra prometida. Porque el miedo va a hacer que te vayas al lado contrario de los planes de Dios para tu vida. El miedo hace que te olvides de lo que Dios hizo en tu vida. ¿Cuántos aquí han recibido un milagro de Dios en su familia, en sus vidas? Si tú te dejas guiar por el miedo, dentro de muy poco vas a olvidar esos milagros. El pueblo 10 veces lo desafió a Dios, 10 veces los desobedeció. Se olvidó de la columna de fuego que los seguía en el desierto. Se olvidó cuando el mar se abrió en 2 y pasaron en seco. Se olvidó que cuando un ejército de egipcios los seguían, Dios envió que el mar se cierre y no tuvieron que batallar ni con un egipcio porque el mar se recargó de ellos. Pero todo eso se olvidaron al ver un gigante en una tierra extraña. Al ver un gigante frente a su promesa. Porque esa era su tierra prometida. Pero por el miedo mandaron un mensaje de menosprecio a Dios. Tu miedo puede estar mandando un mensaje de menosprecio a Dios. No te ofendas, pero es el mensaje que le estamos mandando a Dios. Porque le estás diciendo, Dios, tú no eres suficientemente fuerte para ayudarme. Tú no eres un Dios de imposibles porque esto de verdad es muy difícil. Dios, tú no eres suficiente para ayudarme y sacarme de este problema. Entonces mandamos un mensaje de menosprecio a Dios. Pero de repente se levantan 2 espías, Josué y Caleb, con una versión diferente. Habían visto lo mismo que los 10 espías, habían ido a la misma tierra, habían visto a los mismos gigantes,
pero ellos vivían bajo la realidad de Dios. Yo no te vengo a hablar de una realidad de ciencia ficción. Yo te vengo a hablar de un mundo diferente. Te vengo a hablar de ver las cosas como el cielo las ve, de que veas las cosas como su palabra dice y sus promesas dicen. Es vivir bajo la realidad de Dios, de tu Padre que está en los cielos, que te va a traer la victoria. Y entonces se levanta Caleb y hace esta declaración en Números 13. Recién llegado de la tierra prometida, dice estas palabras. Acompáñame a Números 13:30. 13:30. Dice: luego Caleb le pidió a la gente que estaba cerca de Moisés que vamos fuerte, y dijo: vamos, apoderémonos de esta tierra, con seguridad la conquistaremos. Lo primero que tienes que hacer frente a los gigantes en tu mente y en tu corazón es callarlos. Que esas voces negativas, que esa voz de menosprecio, que esa voz de duda la calles de tu mente, porque esas voces vienen de un reino derrotado ya por Jesús. Y la voz que tienes que escuchar es la voz del Espíritu Santo que te quiere guiar a tu victoria. Por eso es que tienes que callar hoy esa voz y así gritar como ese amén. 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 Eso. Entonces Caleb dice: vamos, apoderémonos de esta tierra porque con seguridad la conquistaremos. Y de ahí se levanta Josué. Después de estos falsos rumores que los 10 espías estaban hablando al pueblo, se levanta Josué y por estas palabras el pueblo lo quiso apedrear. Ve conmigo al Números 14:7. Números 14:7 dice: y le dijeron a toda esta palabra es para ti, para toda tu familia, para que la repitas siempre en este tiempo. La tierra que exploramos es una tierra muy buena. Si el Señor está satisfecho con nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las dará. Es una tierra que rebosa de leche y de miel. Así que no se rebelen contra el Señor, no le tengan miedo a la gente de esa tierra, porque los derrotaremos. ¿Los derrotaremos? Ellos no tienen quien los proteja, en cambio el Señor está con nosotros, así que no hay que tenerle miedo a esa gente. Cuando tú ves las cosas bajo la realidad de Dios, entonces tú entiendes que todo lo que Dios tiene para ti es bueno. Que lo que Él prometió te lo va a dar, de seguro te lo va a dar. Y que si algún obstáculo hay en el camino o algún gigante se quiere levantar, tú lo derrotarás fácilmente. Fácilmente. Porque tienes un Dios que te protege a ti. Y tienes el respaldo de Dios en tu vida. No tienes por qué tenerle miedo a ninguna circunstancia, no tienes por qué tenerle miedo a ningún virus, no tienes por qué tenerle miedo a ninguna adversidad, a ninguna enfermedad, a ninguna situación, porque el que te protege, el que te respalda es un Dios vivo, es un Dios fuerte, es un Dios todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Y entonces lo que me llama la atención es cómo de un ejército de miles con miedo se levanta un muchacho con fe. Y cómo en un pueblo de miles y entre 2 espías que habían visto lo mismo se levantan solo 2 seguros en Dios. Y entonces comencé a averiguar esto. Y comencé y vi los nombres de los espías. Te los voy a decir por tiempo, te los voy a nombrar. Esto está en Números 14, 4 al 15, para que veas, son algunos versículos. Pero te voy a nombrar los 12 nombres y quiero que veas cuál de ellos hace falta de los que conocemos. Los 12 espías que envió Moisés eran Samúa, Safat, Caleb, Igal, Oseas, Palti, Gadiel, Gadí, Amiel, Setur, Nahib y Geuel. De los que conoces tú, ¿cuál faltó nombrar? ¿Cuál? Mira conmigo Números 13, 16.
Números 3 y 16. Estos eran los hombres que Moisés envió a espiar al territorio. En cuanto a Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y lo llamó. Ahora, parecería esto algo de relleno, información extra. Pero déjame decirte algo, cuando estudies la palabra no hay nada, ni un verso que esté de relleno. Entonces cuando yo veía esto es como que el Espíritu Santo comenzó a resaltármelo en amarillo y me fui al original. Oseas, el nombre que tenía Josué, que también lo tiene otro profeta, significa, en el original hebreo significa el que hace salvación. El que hace salvación. Y Josué y Oseas en hebreo se escriben igual, tienen las mismas letras. La única diferencia es que Josué tiene una Y de más. Una Y que en el idioma hebreo se llama Yu. Esa Y es el primer nombre, es la primera letra del nombre sagrado de Dios en hebreo, que es Yahvé. Un nombre tan sagrado que lo pusieron para que no pudieran pronunciarlo, porque el nombre de Dios era tan sagrado para el pueblo que en español se entendería como Yahvé, Jehová. La primera letra coge Moisés y la pone en Oseas, y entonces lo llama Josué. Josué, que significa en hebreo, Jehová es el que hace salvación. Porque ¿sabes qué? Tal vez hay una Y que falta en ti también. Lo has intentado hacer bajo tus propias fuerzas. Has intentado sacar tu negocio bajo tus propias habilidades. Has tratado de salvar tu matrimonio bajo tus propias palabras. Pero no ha funcionado. Porque te falta el respaldo de Dios. Porque tú no puedes ser el Salvador. El único que salva es Jesús. El único que tiene el plan de salvación es Dios. El único que es experto en salvar es Dios. Un Dios vivo que quiere salvarte a ti en la medida que tú lo involucres en tu vida. Deja de intentar salvar la situación tú. Deja tú de intentar hacerte el fuerte. Sé fuerte por medio de Dios. Porque el único que te va a ayudar cuando te enfrentes a un gigante, la única forma de vencerlo es de la mano de Dios. La única forma de entrar a tu tierra prometida, a las promesas que Dios tiene para ti y tu familia, es de la mano de Dios. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otro camino, sino incluir a Dios en tu vida. Es abrirle las puertas de tu corazón al que puede hacer lo posible, al que puede transformar lo imposible en posible, al que puede transformar lo sobrenatural en tu vida, al que va a hacer las cosas como nadie más las puede hacer y llenar ese hueco que tienes en tu corazón. La única persona que te va a dar la conquista y la victoria es Jehová de los ejércitos.